La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo lo que quisiera ofrecerle a la gente es una visión distinta del proceso que inició en 1915 con la expedición de la ley del 6 de enero que promulga Carranza, precisamente para que se lleve a cabo la reforma agraria. Generalmente en la historiografía lo que se piensa es que en realidad la reforma agraria no inició sino hasta la llegada del presidente Cárdenas, que realmente fue el presidente Cárdenas el que la impulsó y que a partir de ahí se siguió un proceso de reforma agraria muy importante en México. Pero antes de eso, bueno, se tiene la idea de que los presidentes no estaban muy convencidos por razones políticas, ideológicas, en llevar a cabo la reforma agraria. Yo lo que quiero hacer hoy es darles una visión distinta, ofrecerles datos que no se han trabajado mucho, que vienen del archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demostrar que efectivamente sí hubo una reforma agraria anterior al presidente Cárdenas, pero que fue una reforma agraria con características diferentes, porque la Suprema Corte hacía una interpretación de la Constitución distinta a la que hoy estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hoy pensamos en la Constitución de México como una constitución básicamente social, incluso se le califica como la primera constitución social del siglo XX, y por esa misma razón pensamos que siempre fue así y que siempre se interpretó así, y que desde el momento en el que se promulga en 1917 las garantías sociales predominaron en la interpretación de la Constitución, pero esto no es cierto. De modo que cuando se inicia la reforma agraria, que los presidentes efectivamente la impulsan y efectivamente llevan a cabo el reparto, la obstrucción principal viene de la Corte. Es decir, los terratenientes, los dueños de las tierras, se amparan ante la reforma agraria y eso es lo que detiene la entrega de tierras, ¿no? Y esto es lo que nos revela el archivo de la Suprema Corte, que la Corte efectivamente fue una Corte muy autónoma. Esta es otra de las visiones equivocadas que hay en México, que la Corte siempre estuvo sometida al Ejecutivo. Esto no fue cierto entre los años del 17 al 34. Esto lo permite la Constitución y esto es una de las cosas que creo que la llegada del presidente Trump al poder en Estados Unidos nos tendría que hacer reflexionar qué tanto la Constitución refleja lo que en realidad somos como sociedad. Las constituciones muchas veces son más bien proyectos, no son tanto adecuaciones a una realidad, ¿no? Y la Constitución del 17 en su momento fue eso, fue un proyecto de sociedad. Como yo creo que bien lo dice, una sociedad que no terminó de cuajar y de hacerse más homogénea. Tenemos una sociedad muy heterogénea, un electorado muy complejo, que igual puede favorecer el Pacto por México al inicio de este sexenio, como mañana puede favorecer a un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que tiene una visión completamente distinta del país, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que reflexionar como sociedad. ¿Cómo es que queremos enfrentar a un Estados Unidos que es completamente diferente y que va a asumir políticas completamente diferentes y que muy posiblemente se enfrente al resto del mundo? Es decir, no vemos ahora que Estados Unidos se esté haciendo de aliados, ¿no? Yo sospecho mucho que Rusia verdaderamente vaya a ser un aliado de Estados Unidos. Y esa es la realidad que México tiene que enfrentar, y lo que tenemos que pensar es si la Constitución nos permite enfrentar esas nuevas realidades o no nos permite hacerlo, ¿no? La Constitución ha sido reformada más de 250 veces. Generalmente esto se dice que es malo. Yo creo que no. Yo creo que las constituciones se deben de adecuar a lo que la sociedad es, y si es necesario adecuarla para que podamos acoplarnos a una realidad nueva, una realidad internacional nueva, lo tendríamos que hacer, ¿no? Yo creo que no necesariamente son malas noticias lo que está pasando en Estados Unidos, si lo vemos desde el punto de vista de que quizá llegó el tiempo de ordenar la casa, ¿no? Y de no depender tanto de nuestra relación con Estados Unidos.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.